Hoy nos sumergimos en 5 de las muertes de policías más perturbadoras de todos los tiempos. Estas historias reales están llenas de giros inesperados, detalles desgarradores y finales trágicos. Descubriremos los hechos detrás de estos impactantes casos y exploraremos qué les sucedió a estos oficiales que enfrentaron los peligros. Mantente atento mientras revelamos las oscuras verdades detrás de estos incidentes inquietantes. El 15 de diciembre de 2023, en el condado de Elgeyo Marakwet, Kenia, el cabo Mushote Boma estaba en el puesto de policía de Embobut. Había trabajado con sus colegas para proteger a las jóvenes de la ilegal y brutal práctica de la mutilación genital femenina o MGF. El día había sido largo, pero su misión estaba clara: rescatar a las niñas que habían sido sometidas a este procedimiento inhumano y garantizar su seguridad. La lucha contra la MGF en Kenia ha sido ardua. A pesar de estar prohibida, la práctica continúa, especialmente en regiones remotas donde las tradiciones culturales son fuertes. Mujeres, a menudo con conocimiento médico limitado, realizan estos procedimientos con métodos y herramientas rudimentarios, causando daño físico y psicológico a las niñas. Para Boma y su equipo, rescatarlas no era solo un deber sino una causa moral. Esa tarde, Boma y sus colegas lograron rescatar a 6 niñas que habían sido recientemente mutiladas. Fueron llevadas al hospital de referencia del condado de Iten para recibir atención médica. El equipo de policía esperaba que su intervención marcara una postura firme contra esta práctica ilegal. No sabían que sus acciones habían despertado un peligroso avispero. Al acercarse la noche, una turba enfurecida de jóvenes del cercano centro Maron QTC comenzó a reunirse. Estos jóvenes estaban decididos a proteger lo que creían era su derecho cultural. Estaban enfurecidos por la intervención policial y sentían que sus tradiciones estaban bajo ataque. Armados con piedras y palos, se dirigieron al puesto de policía de Embobut, donde las niñas rescatadas estaban temporalmente alojadas. Boma estaba solo en el puesto, ajeno al peligro inminente. La turba llegó rápido y con fuerza. Asaltaron el puesto de policía, superando en número a Boma. Luchó con todas sus fuerzas, pero las probabilidades estaban en su contra. Los atacantes lo apedrearon sin piedad y en un acto final de brutalidad prendieron fuego su cuerpo usando un colchón de la estación. Luego la turba huyó, llevándose el rifle G3 de Boma con 40 balas. La noticia de la muerte de Boma se extendió rápido. El comandante de policía del condado, Peter Mulinge, confirmó el incidente expresando dolor por la pérdida de un oficial dedicado. El cuerpo fue llevado a una morgue local para una autopsia. El ataque conmocionó a la comunidad y más allá. Activistas, líderes locales y organizaciones internacionales condenaron el acto atroz, viéndolo como un grave retroceso en la lucha contra la MGF. Tony Muevia, fundador y director ejecutivo de la Fundación Hombres contra la MGF, fue particularmente vocal. Es impactante y desalentador que en el siglo XXI podamos matar a un policía que rescata a niñas sometidas a un acto inhumano, dijo. La organización de Muevia se centra en reunir hombres y niños contra la MGF y los matrimonios infantiles. Cuestionó si los atacantes entendían el daño causado que defendían tan violentamente. El ataque a Boma destacó las medidas extremas que algunas comunidades están dispuestas a tomar para preservar sus tradiciones. Un administrador local, que pidió el anonimato por temor a represalias, expresó su preocupación de que tales ataques envalentonarían a quienes realizan la MGF. Matar a un policía en nombre de la MGF me preocupa, dijo. Enfatizó la necesidad de una sensibilización pública para acompañar la aplicación legal. En respuesta al ataque, se desplegaron más policías en Elgeyo Marakwet para llevar a cabo una gran operación destinada a frenar los crecientes casos de MGF. El objetivo era rastrear y arrestar a los responsables del asesinato de Boma y abordar la práctica generalizada de la MGF en la zona. La operación enfrentó desafíos, ya que los perpetradores a menudo eran protegidos por bandidos locales dispuestos a enfrentar a las fuerzas del orden. La operación no se trataba solo de medidas punitivas, también se trataba de enviar un mensaje claro de que el gobierno no toleraría la práctica continua de la MGF. El comandante Mulinge declaró: "No podemos permitir que esto continúe porque está prohibido. Estamos llevando a cabo una operación para eliminar a los circuncidadores y los bandidos". A pesar de la trágica pérdida del cabo Boma, la lucha contra la MGF en Kenia continúa.
El incidente ha subrayado los peligros que enfrentan quienes trabajan para erradicarla, así como la necesidad de estrategias que incluyan la aplicación de la ley, educación comunitaria y compromiso cultural. El 9 de enero de 2023, José Luis Sonco Quispe, un policía de 29 años, patrullaba las calles de Juliaca, Perú. La noche era oscura y tensa. La región de Puno había sido un foco de disturbios tras la destitución del presidente Pedro Castillo, y la atmósfera estaba cargada de ira y frustración. Sonco estaba de servicio junto a su compañero Ronald Villasante Toque, intentando mantener el orden en una ciudad al borde del caos. Juliaca, una ciudad cerca de la frontera con Bolivia y el lago Titicaca, había visto un aumento de la violencia en el último mes. Las manifestaciones se habían vuelto mortales cuando los seguidores del expresidente se enfrentaban con las fuerzas policiales. El número de muertos por estos enfrentamientos había aumentado constantemente, alcanzando los 47 para el día del trágico incidente. Los disturbios habían comenzado a principios de diciembre, tras el arresto y destitución de Pedro Castillo. Castillo había intentado disolver el Congreso en un último esfuerzo para evitar su destitución, un movimiento que fue condenado y finalmente fallido. Su arresto desencadenó protestas generalizadas, especialmente en las zonas rurales donde tenía un fuerte apoyo. Su sucesora, Dina Boluarte, había intentado calmar la situación proponiendo elecciones anticipadas y apoyando investigaciones sobre las acciones policiales. Pero estas medidas hicieron poco para pacificar a la enfurecida población. La noche del 9 de enero, Sonco y Villasante patrullaban un área conocida por sus intensas protestas. La ciudad estaba en caos, con manifestantes exigiendo elecciones inmediatas y expresando su lealtad a Castillo. Las protestas habían tomado un giro violento, con enfrentamientos entre civiles y policías que resultaron en numerosas muertes. Mientras los dos oficiales recorrían las calles, fueron emboscados por una gran multitud de alrededor de 350 manifestantes. El ataque fue rápido y brutal. La multitud rodeó su patrulla, gritando y lanzando objetos, y la situación se salió de control. Arrastraron a los oficiales del vehículo y comenzaron a golpearlos sin piedad. Ronald Villasante Toque, el compañero de Sonco, describió la escena como un ataque salvaje. Fue golpeado severamente, sufriendo múltiples heridas en la cabeza. En el caos perdió de vista a Sonco y no supo el destino de su compañero. Villasante fue llevado a un hospital en Lima, donde relató los eventos a las autoridades. La furia de la multitud se volvió aún más mortal. Después de agredir a los oficiales, incendiaron la patrulla. José Luis Sonco Quispe, incapaz de escapar, fue quemado vivo en el vehículo. Sus restos carbonizados fueron encontrados por la policía que llegó más tarde al lugar. El primer ministro Alberto Otárola confirmó la muerte de Sonco durante una sesión del Congreso. Expresó sus condolencias y condenó las acciones violentas de los manifestantes. Otárola también anunció un toque de queda de 3 días en Puno, de 8 de la noche a 4 de la mañana, y declaró un día de luto por el oficial caído. Esta muerte fue una adición al creciente número de víctimas de la violencia en Perú. Desde que comenzaron las protestas a principios de diciembre, 39 civiles habían muerto en enfrentamientos con la policía, 7 habían fallecido en accidentes de tráfico relacionados, y ahora, un policía había perdido la vida de una manera horrenda. El día anterior, 8 de enero, había visto el asesinato de 17 personas en Juliaca, aumentando aún más la violencia y los disturbios. A medida que la noticia de la muerte de Sonco se extendió, se convirtió en un símbolo de la violencia creciente y la crisis cada vez más profunda en Perú. Su final resaltó los peligros que enfrentan los oficiales en situaciones tan volátiles, así como la intensa ira y desesperación que impulsan las protestas. En los días posteriores al ataque, el gobierno intentó restaurar el orden en Juliaca y otras áreas afectadas. El toque de queda impuesto en Puno fue parte de estos esfuerzos, destinados a prevenir más violencia y dar a las autoridades una oportunidad para reagruparse. Pero los problemas arraigados que alimentaban los disturbios seguían sin resolverse y el país continuaba al borde del caos. El asesinato de José Luis Sonco Quispe dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo había escalado la situación a un punto tan mortal? ¿Qué se podría haber hecho para prevenir esta tragedia? Al final, la historia de José Luis Sonco Quispe es un ejemplo de los peligros que enfrentan aquellos en la primera línea de los disturbios civiles. Es un recordatorio de la necesidad de soluciones reflexivas y compasivas para problemas sociales y políticos.
El 22 de julio de 2013, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas recibió una llamada de auxilio de un excursionista atrapado en un saliente justo encima de Mary Jane Falls, en el monte Charleston. La zona estaba prohibida y señalizada para advertir a las personas que se mantuvieran fuera, pero este hombre lo había ignorado y ahora estaba desorientado e inmóvil. Un incendio forestal había estado ardiendo en el área durante semanas, causando que los trabajadores del parque cerraran varios senderos por seguridad pública. Las condiciones eran peligrosas, con humo y el riesgo de árboles caídos haciendo la situación aún peor. Pero a pesar de esto, el equipo de búsqueda y rescate de la Policía Metropolitana, conocido por su valentía y pericia, se preparó para la misión. El oficial David Van Buskirk, un veterano de 36 años de la Fuerza, formaba parte del equipo de rescate esa noche. Van Buskirk había estado en el departamento desde 1999 y se había unido al equipo de búsqueda y rescate en 2007. Era conocido por su habilidad y dedicación, habiendo realizado decenas de rescates en condiciones similares. Vivía en Henderson, Nevada, con su esposa y estaba involucrado en la comunidad de Las Vegas, tanto profesional como personalmente. El equipo localizó al excursionista atrapado poco más de una hora después de la llamada. Se decidió usar el cabrestante interno del helicóptero para levantar a Van Buskirk y al excursionista a un lugar seguro. Mientras el helicóptero flotaba arriba, fue bajado al saliente donde esperaba el hombre. Le colocó un arnés de seguridad y dio la señal para comenzar el izado. De repente, en un momento que nadie pudo haber previsto, Van Buskirk se desprendió de la línea de izado y cayó una distancia mortal al cañón abajo. El excursionista permaneció en el cable y fue levantado a salvo al helicóptero. El ánimo entre los oficiales era sombrío. El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas no había perdido a un oficial en el cumplimiento del deber desde 2009. Llevaban bandas negras sobre sus insignias en honor a Van Buskirk, lamentando la pérdida de un querido colega y amigo. El asistente del sheriff Joseph Lombardo expresó el dolor y la determinación colectiva del departamento. Somos una gran familia, una familia unida, y esto va a ser difícil para nosotros por un tiempo. Lo superaremos. Volveremos a unirnos y con suerte, esto nunca volverá a suceder. El sheriff del condado de Clark, Doug Gillespie, elogió la dedicación de Van Buskirk a su deber, enfatizando el peligro que enfrentan los primeros en responder todos los días. La comunidad de rescate y el público en general reaccionaron con una gran muestra de dolor y respeto. En las redes sociales, los homenajes a Van Buskirk no cesaron, con muchos llamándolo un héroe. El gobernador de Nevada, Brian Sandoval, y el senador estadounidense Dean Heller estuvieron entre los que reconocieron su valentía y sacrificio. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte iniciaron investigaciones para determinar qué salió mal. Los informes iniciales no mostraron anormalidades en el arnés y la causa de la caída seguía sin ser clara. La unidad aérea del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas quedó bajo escrutinio. Algunos especularon que el equipo obsoleto, específicamente el gancho de rescate sin bloqueo, podría haber contribuido al accidente. Ken Phillips, jefe de la rama de búsqueda y rescate del Servicio de Parques Nacionales, señaló que muchas unidades de rescate progresivas habían actualizado a ganchos de bloqueo para prevenir tales incidentes. La unidad de metro no estaba al tanto del fenómeno de la separación forzada, un escenario donde un cable flojo permite que el mosquetón del arnés del rescatista ruede sobre la parte superior del gancho, abriendo la compuerta con resorte y causando que el mosquetón se separe del gancho. Este tipo de fallo de equipo era conocimiento común entre muchos en la industria de rescate, pero no en Metro. Tras la muerte de Van Buskirk, Metro reemplazó todos sus ganchos sin bloqueo por unos de bloqueo, una actualización que costó alrededor de $1,400 cada uno. También tomaron medidas para mejorar los estándares de entrenamiento y equipo para prevenir futuras tragedias. El 2 de agosto de 2023, antes de las 6 de la mañana, el oficial Matthew Gere, de 22 años del Departamento de Policía de Easley, recibió una llamada sobre una persona en peligro. Alguien estaba teniendo una crisis de salud mental en las vías del tren cerca de la cuadra 2000 de East Main Street en Easley, Carolina del Sur. No era un simple grito de ayuda. La persona estaba tratando de quitarse la vida y se había puesto en grave peligro. Gere, un oficial novato que había jurado solo 5 meses antes, no dudó.
Sabía que el tiempo era esencial. El oficial Ger y su compañero se apresuraron al lugar, sabiendo que cada segundo podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Comenzaron su búsqueda del individuo tan pronto como llegaron. Peinaron el área durante casi una hora. Sus linternas cortaban la oscuridad. Las vías del tren, que normalmente estaban tranquilas a esa hora, parecían ominosas bajo el peso de la misión urgente. Eventualmente encontraron a la persona, un hombre en crisis de salud mental. Estaba desorientado y angustiado. Cuando Ger se acercó, habló de manera tranquilizadora. Su objetivo era salvar la vida de esta persona. La situación era delicada y cualquier movimiento en falso podría escalar la crisis. Ger sabía que tenía que actuar rápido pero también ser gentil. Con la ayuda de su compañero, logró convencer al hombre de alejarse del peligro de las vías, pero el destino tenía otros planes. Justo cuando estaban guiando al hombre a un lugar seguro, el sonido distante de un tren en marcha se hizo audible. El Amtrak Crescent, un tren de pasajeros que va de Nueva York a Nueva Orleans, se acercaba. La urgencia se intensificó. El potente faro del tren atravesó la niebla matutina, señal de un peligro inminente. El oficial Ger actuó por instinto. Se concentró solo en sacar al hombre de las vías. A medida que el tren se acercaba, su sonido se volvió ensordecedor. En esos momentos finales, Ger empujó al hombre fuera de peligro. Fue salvado, pero Ger no tuvo la misma suerte. El tren lo golpeó, matándolo instantáneamente. Murió como un héroe, dando su vida para salvar a otro. El resultado fue una escena de tristeza y respeto. La teniente Ashley Anderson del Departamento de Policía de Easley enfrentó a los medios más tarde ese día, luchando por contener las lágrimas. «Es un día trágico», dijo. «El oficial Ger murió salvando la vida de alguien que no conocía. Fue un héroe». Pidió a la comunidad que mantuviera a la familia de Ger en sus oraciones. La trágica noticia se propagó por la comunidad. Easley estaba de luto. Se celebró una procesión esa misma tarde para honrar el sacrificio del oficial. Varias agencias de aplicación de la ley se unieron para rendir homenaje. Se estableció un fondo conmemorativo para su familia, y el coche patrulla de Ger fue colocado frente al Departamento de Policía de Easley, adornado con flores, fotos y notas de ciudadanos afligidos. El tren Amtrak Crescent se retrasó unas 7 horas mientras la División de Aplicación de la Ley del Estado y la Oficina del Forense del Condado de Pickens realizaban sus investigaciones. Nadie a bordo del tren resultó herido, pero el impacto en la comunidad fue profundo. El individuo a quien el oficial Ger salvó fue detenido. No se divulgaron detalles sobre si se presentaron cargos contra el hombre, y su identidad se mantiene protegida debido a la naturaleza sensible de su crisis de salud mental. El compañero de Ger, que había estado con él durante el rescate, salió ileso pero afectado por la pérdida de su colega y amigo. Era alrededor de la 1:35 de la tarde el 4 de junio de 2021 cuando el oficial de policía de Worcester, Emmanuel Manny Familia, respondió a una llamada de auxilio en Green Hill Park. La llamada informaba sobre una persona luchando en el estanque. Manny, de 38 años y veterano de 5 años del Departamento de Policía de Worcester, llegó al lugar con otros 4 oficiales. El día estaba despejado y el estanque parecía tranquilo. Manny nació en La Vega, República Dominicana, y se mudó a Worcester siendo niño. Creció en la ciudad, asistiendo a Doherty Memorial High School y luego a Quinsigamond Community College. Su trayectoria lo llevó a obtener una licenciatura en Justicia Penal de Anna Maria College. Manny se unió al Departamento de Policía de Worcester en 2016, después de servir como oficial en la Universidad de Clark, Quinsigamond Community College y en la pequeña ciudad de Oakham. En Green Hill Park, la situación era grave. Troy Love, un chico de 14 años de Virginia, estaba visitando Worcester con su familia. Disfrutaba de un día de verano en el parque cuando decidió nadar en el estanque. De repente comenzó a luchar en el agua. El pánico se apoderó de él mientras agitaba su brazo, pidiendo por ayuda. Manny y sus compañeros no dudaron. Se lanzaron al estanque. Su entrenamiento entró en acción mientras nadaban hacia el chico en apuros. Lograron sacar a 2 personas del agua, pero Troy seguía allí y también Manny. Cuando los oficiales se reagruparon en la orilla, se dieron cuenta de que Manny estaba desaparecido. La atmósfera se volvió tensa mientras comenzaba la búsqueda de su colega. Los buzos llegaron y peinaron las profundidades del estanque. A las 2:28 de la tarde, encontraron a Manny. 1 hora después, encontraron a Troy.
Ambos fueron llevados al hospital, pero era demasiado tarde. Ambos fueron declarados muertos. La noticia de la muerte de Manny conmocionó a la comunidad de Worcester. El jefe de policía de Worcester, Stephen Sargent, lo llamó un héroe, elogiando su devoción a la ciudad y su sacrificio supremo. La ciudad de Worcester ha perdido a un héroe, dijo Sargent en una conferencia de prensa. Recordaremos y honraremos su devoción desinteresada a Worcester y su sacrificio supremo para salvar a alguien que no conocía. La muerte de Manny dejó un gran impacto en su familia, amigos y colegas. Era conocido por su dedicación y pasión por su trabajo. Era miembro de la Fuerza de Patrulla Táctica del departamento, del equipo de intervención en crisis, y estaba entrenando para unirse al equipo SWAT. También estaba activo en la comunidad, jugando en el equipo de baloncesto del departamento y representándolo en eventos benéficos. Su hermano mayor, Elvin Familia, pronunció un emotivo elogio en el funeral, describiéndolo como el alma de la familia. Compartió recuerdos que trajeron risas y lágrimas a los reunidos en la Iglesia Católica de San Juan. Habló sobre la capacidad de Manny para dejarse crecer la barba, algo que Elvin bromeó que todavía estaba intentando lograr. Pero entre el humor, había un sentido de pérdida y orgullo. Dios llamó a tu papá para un detalle especial en el cielo que solo él puede llenar, dijo Elvin a los hijos de Manny, Jayla de 17 años y Jovan de 13. Manny nos dejó con una increíble responsabilidad de cuidarlos, y eso es exactamente lo que haremos. La comunidad se unió alrededor de los familia. El nuevo estadio de béisbol de ligas menores de Worcester mostró una transmisión de la misa bilingüe para aquellos que no pudieron entrar en la iglesia. Cientos de oficiales llenaron las calles mientras el cuerpo era llevado a la iglesia en un carruaje tirado por caballos. El entierro siguió a la misa, marcando el final de un día solemne de duelo y recuerdo. El hermano menor de Manny, Eric Familia, lo describió como un hermano mayor como ningún otro. El vínculo entre los hermanos era evidente, y la pérdida sentida por los Familia fue profunda. Las palabras de Eric resonaron los sentimientos de muchos que conocieron a Manny, un hombre que amaba y servía a su comunidad con dedicación. La comunidad de Worcester no olvidó a Troy Love y su familia tampoco. La pérdida del joven de Virginia fue igualmente trágica. Troy soñaba con unirse al ejército algún día, y fue recordado por su familia como un adolescente que amaba los videojuegos y tenía un futuro brillante por delante. La familia Love estaba en Worcester de vacaciones, un momento que se suponía debía estar lleno de alegría y relajación. En su lugar terminó en angustia. Para honrar tanto a Manny como a Troy, se plantaron 2 árboles en el borde del estanque en Green Hill Park. También se desveló un banco conmemorativo dedicado a Manny durante una ceremonia privada.